Bien, entonces empezamos con la clase de administración educativa, que es nuestra última clase, y vamos a ver hoy el tema de eh, la administración educativa como disciplina científica. ¿Sale? La administración educativa como disciplina científica. Y empezaríamos entonces con las participaciones. No sé si alguien quiera comentar algo con respecto a a este tema, en el sentido de ver a la administración más como una ciencia y no tanto como un arte, ¿no? Aunque, bueno, iremos haciendo definición porque en el caso de nuestra materia, que es administración educativa, sí tendríamos que verla como arte en el sentido en el que comprende Eric Fromm el arte, ¿no? En el sentido del libro del arte de amar. Es decir, nosotros en este sentido de ser educativos o de ser educadores, perdón, necesitamos educar con maestría, con arte, ¿no? Es decir, utilizar el arte en ese sentido de que nos gusta lo que hacemos. Pero vamos a desentrañar entonces qué cosa es la administración educativa como ciencias, como disciplina científica. ¿Alguien quiere empezar con las aportaciones? ¿No? ¿Alguna de ustedes? Pues se dice que es precisa porque está como basado en algo real, Ajá, ¿cómo se estabas. dice? Fundamentada, representando que sea algo real Sí, y pues busca que el aprovechamiento de los recursos, bueno, más que nada porque es real algo de la científica y mencionaba algo del arte, igual mencionaba en la lectura que es arte, no, no, ¿cómo se llama? No específicamente arte, sino está vinculada al arte porque es la creatividad que tiene para llevar una buena administración. Ver más allá, ¿cómo se podría decir? Va más allá de sus ojos o algo así, dicen. ujú, ok, ok, muchas gracias, Viviana. Sí, efectivamente es arte en el sentido de buscar las herramientas, las estrategias que nos permiten precisamente em, ver a la administración como este conjunto de herramientas, estrategias que nos permiten que la educación en este sentido tenga un mayor éxito, ¿no? Dice su compañera Atenea, en la lectura se hablaba de que tiene mucho que ver con la ciencia, puesto que tiene que ser justificada, organizada y metódica. Sí, por eso la administración es una ciencia, ¿no? Porque se basa en objetos reales, ¿no? No está basada eh, en cosas, digamos, que no se pueden demostrar, sino que tiene objetos medibles, alcanzables y pues se basa en el estudio de la realidad. Y en ese sentido, por eso también se le llama ciencia, ¿no? Ahorita vamos a incrementar más esos aspectos, esos puntos de vista. Em, ¿Alguien más? ¿No? Ok, ok. Entonces, bueno, comenzamos con, eh, con lo que ustedes ya comentaron un poquito. Vamos a ver la administración la administración como disciplina científica. Tengamos en cuenta que este artículo está basado en la administración, ¿no? Está basado en la administración, no en la administración educativa, ¿no? En ese sentido, nosotros debemos de adecuarla a la administración educativa, pero es un artículo basado en la administración y por eso en este artículo se defiende que la administración precisamente es una ciencia y no es un arte o una técnica, ¿no? Que sí debemos
de usar nosotros en el sentido de la administración educativa esta parte de el arte, ¿no? Entonces, comenzando desde ese punto, necesitamos saber qué cosa es la administración, ¿no? Y la administración no es otra cosa, ¿no? No es otra cosa que un conjunto de técnicas, principios, métodos que nos van a servir precisamente para guiar y dirigir en este sentido administrativo empresarial a un grupo de personas, ¿no? A un grupo de personas o a a un conjunto de datos, un conjunto de recursos que tienen un objetivo o con un fin específico a conseguir, ¿no? Con respecto a un resultado, ¿no? Más eficiente o más eficaz con el menor gasto de recursos posibles. Es decir, ¿qué es la administración? Son todas aquellas herramientas, todas aquellas técnicas, todos aquellos métodos que nos van a dirigir en un objetivo común con el menor esfuerzo posible. En el sentido de los ingenieros tienen este dicho: hacer las cosas bien, rápido y a la primera, ¿no? Es decir, en ese sentido están administrando, todo lo hacen de la manera más eficiente posible, ¿no? Y en este otro sentido también podemos hacer digamos, la administración de manera eficaz, ¿no? En el caso de las diferencias de eficiencia y eficacia, la eficacia es cuando se hacen todos lo que se nos ha pedido de la manera lo mejor posible, de la manera más correcta posible, con los insumos que tenemos para hacer ese trabajo, ese encargo. Y en el caso de la eficiencia, se es eficiente cuando se hacen lo que se nos pide con los recursos que nos dieron, pero se hace mucho más, somos más eficientes, es decir, hacemos mucho más con los recursos que nos dieron específicamente para hacer un cierto trabajo o un cierto pedido, digamos, ¿no? En ese sentido, la eficacia y la eficiencia. Y en consecuencia, la administración es lo que busca la eficiencia, hacer más con menos, más o menos así se entendería. Ahora, ¿para qué nos sirve la administración y por qué nosotros la estamos viendo aquí en esta materia, ¿no? Pues en realidad nos sirve porque nos ayuda a planear, ¿no? Nosotros mismos estamos viendo en la materia anterior o en otra materia lo que es planeación y cómo es que debemos de trabajar dentro de la planeación, ¿no? Para obtener ciertos objetivos o ciertas metas que nos propusimos con respecto a el ámbito educativo. En ese sentido, la administración nos va a ayudar a planear, es decir, a través de esta planeación, a través de este direccionamiento, de esta meta, ¿no? Vamos a buscar dentro de esta planeación todos los pasos, la metodología para llegar precisamente a alcanzar esa meta, ¿no? Es decir, voy a intentar planear cuánto debo de hacer para llegar hacia donde yo quiero llegar, ¿no? Por ejemplo, digamos que en este sentido de planear llegar a caminar 10 pasos, ¿no? ¿Qué es lo que necesito hacer? Pues planear primero la ruta por donde quiero llegar esos 10 pasos, ¿no? Es decir, con el menor esfuerzo posible lograr la mejor cantidad de resultado. Y en ese sentido planeo y hago una metodología, ¿no? Y además también esta parte de la planeación me permite saber con qué recursos cuento y en qué momento o en qué lugar los voy a ocupar, ¿no?
Es decir, me permite planear primeramente, ¿no? Tomar precisamente esto que tengo o estos espacios de los que tengo disponibles, ¿no? Administrar esos recursos, llámese, en este caso de la administración serían recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, materia prima, es decir, todos estos recursos, ¿no? Eh, para llegar a una producción de una meta, ¿no? Es decir, yo tengo la meta de realizar tanta producción final y entonces tengo que administrar para que esto me dé el resultado. Claro, hay que tener cuidado también de las influencias de las situaciones externas, ¿no? Es decir, dentro de la planeación, nosotros en la educativo vamos a utilizar todos esos recursos académicos, esos recursos cognitivos, esos recursos de construcción, esos recursos de programación de los que hablábamos hace un momento, ¿no? De planes y programas, es decir, todos esos recursos que tenemos y entonces los vamos a, por decirlo de alguna manera, descargar en un espacio, a planear, ¿no? A escribir, a sistematizar en ese espacio para que eventualmente yo llegue a las metas que yo deseo con respecto a lo educativo. Pero hay también dentro de esta planeación factores externos de los que también nos debemos de tener cuidado, ¿no? Es decir, eh, puede haber influencias de lo externo, ¿no? Puede haber influencias de lo externo. Es decir, un ejemplo muy claro y que nos pasó a nosotros y que lo resolvimos de alguna manera, pero que no era la manera más adecuada o no fue la manera más adecuada. Imaginémonos nosotros en febrero del año pasado, ¿no? Del año pasado, donde ya, ya escuchamos que en Wuhan, en China, hay un virus y que es muy contagioso y es muy probable que se riegue por todo el mundo, ¿no? Porque la gente viaja, etcétera, etcétera. Y nosotros ya planeamos, es decir, planeamos todo el semestre, en el caso del bachillerato se planeó todo el semestre y, y entonces ocupamos nuestros recursos materiales, nuestros recursos financieros, nuestros recursos humanos, nuestros recursos programáticos, es decir, todo lo que teníamos que englobar en esa planeación. Hicimos una planeación excelente y estábamos trabajando bien, ¿no? Y de repente se nos cancelan las clases, ¿no es cierto? Y entonces esa es una influencia externa, de una situación externa. Aunque tú hayas tenido una buena planeación, no la puedes llevar a cabo tal cual la habías planeado en un principio porque ya no tienes la posibilidad de estar en clases, en el salón de clases. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, intentar cambiar esta planeación. Intentar aprender. Nunca en la planeación nosotros pensamos en que si nos venía un bicho, ¿qué íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a estar compartiendo el conocimiento con los muchachos? ¿No es cierto? En ese sentido debemos de tener cuidado de estas influencias externas y pues tener en cuenta que podemos tomar decisiones con estas planeaciones. Es decir, en este sentido de la planeación, sabemos que la planeación consta de diferentes etapas, ¿no? Y en esas etapas se supone que necesitamos tomar decisiones, ¿no? Y estas decisiones tienen que ser sucesivas, ¿no? En ese sentido, cuando planeamos con este ejemplo, hicimos todo este proceso, ¿no? Hicimos el proceso de planear, tomamos en cuenta los recursos materiales, los recursos escolares, los recursos financieros, es decir, todos los recursos con los que teníamos posibilidad de contar, ¿no? Y bueno, se viene esta pandemia y entonces nosotros, en ese sentido de seguir esa planeación,
intentamos reaprender, ¿no es cierto? Muchos seguimos la planeación, ¿no? Seguimos la planeación. Es decir, la mayoría en ese periodo se pensaba que íbamos a regresar en mayo, ¿no? Solamente de marzo a mayo, y entonces en ese periodo empezamos a pedir trabajitos y empezamos a cosas que pudieran hacer los muchachos, ¿no? Es decir, nos adecuamos, tomamos una decisión diferente, pero ya no fue la planeación, ¿no es cierto? Entonces, esta planeación con el paso de los meses fue cambiando en el caso de nosotros. Cuando llegamos a julio, ¿no? Y fue todavía que los muchachos iban a salir, pero no hubo nada de salidas ni nada, ¿no? Ya habíamos trabajado un periodo así, digamos, desde casa. Y entonces se empezó a ver la necesidad de que la planeación, en este sentido de administrar, ya no se ajustaba precisamente a las necesidades de los alumnos. ¿Qué tuvimos que hacer? Cambiar la planeación, tener la planeación como base, pero cambiar la planeación a una guía de actividades, algo mucho más concreto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, una planeación inicia con la identificación del problema. ¿De cuál problema? Pues en este caso del problema educativo. Se delimitan los objetivos. En este caso nosotros queremos que nuestro objetivo sea precisamente el de alcanzar el mejor conocimiento y este objetivo va a continuar, ¿no? Considerando diversas posibilidades para llegar a la solución de los problemas con respecto al objetivo planteado. Y entonces, en este ejemplo que les pongo, ya no llevamos a cabo la planeación y nuestros objetivos quedaron sobrepasados por lo que estábamos viviendo en ese momento. ¿Qué tuvimos que hacer? Reordenar nuestros objetivos, reordenar nuestras planeaciones, cambiarlas a otro modelo, en este caso a las guías, donde también viene un objetivo, donde también viene una forma de evaluar, donde también viene una escala evaluativa, donde también se le pregunta al joven o a la señorita qué es lo que piensa con respecto a tal o cual tema, y entonces nos adecuamos, ¿no? Y eso incluye tener una buena organización. Es decir, nosotros deberíamos de administrarnos en el sentido de obtener los mayores o los mejores resultados posibles a pesar de lo que podamos estar pasando o sucediendo, ¿no? No sé si me explico hasta ahí. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, Ok, profe. ok. Muchas gracias. Entonces, Sí, profe. Ah, perdón, dale, perdón. adelante, Naya, ¿no te escuché bien? Naye. Que sí, sí lo entendí. Sí lo Ok, entendí. ok, Que lo interrumpí cuando iba a hablar usted, perdón. ok, está bien. Muchas gracias. Bueno, y entonces, la administración es vista como ciencia por las siguientes razones. Uno, porque a la ciencia se le ve como un conjunto estructurado y coherente de conocimientos y principios relacionados con precisamente los hechos, objetos o fenómenos. Es decir, una ciencia es ciencia porque está basada en la realidad, ¿no? Se puede demostrar, es demostrable. Es decir, además de ser un conjunto estructurado de conocimientos, pero no solamente estructurado, sino que es coherente, ¿no? Y en ese sentido, por eso se le llama ciencia. Entonces, la administración educativa es una ciencia de la educación, en tanto administración, ¿no es cierto? Además de que también la ciencia tiene su trabajo o este trabajo está siempre sistematizado. Es decir, está confrontando los hechos y los fenómenos relativos con la aplicación de los recursos. En ese sentido, por eso podemos llamar a la administración educativa una ciencia. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos inmersos en el objeto de estudio, que es precisamente la educación, ¿no? Y en ese sentido, como estamos, digamos, relacionados con hechos, objetos y fenómenos
correspondientes al objeto de estudio, entonces podemos decir que es una ciencia, ¿no? Además sistematizamos, ¿no? Es cierto, cuando hacemos nuestras planeaciones estamos sistematizando nuestra propuesta de educación. Claro, ya compartimos hace rato de que estas sistematizaciones pueden ser, digamos, variables, es decir, pueden tener esa elasticidad para que las podamos acoplar a nuestros espacios educativos, ¿no? Y en ese sentido, la administración educativa también puede poseer una estructura de datos, conocimientos propios con respecto a la materia de administración educativa, además de que es coherente y hace énfasis en todos los fenómenos reales, lo que ya les estaba yo comentando. Y entonces, es importante mencionar que además de eso tiene otra característica, ¿no? Que es precisa y es concisa. Está realmente fundamentada y, nuevamente, repitiendo, se representa bajo lo real, ¿no? Es decir, la administración educativa, en tanto administración de la educación, es una ciencia porque estamos nosotros y nosotras trabajando con el objeto de estudio, con el objeto de la educación, que es la pedagogía, ¿no? Que es finalmente el aprendizaje. Y es ahí donde nosotros debemos de administrar todas estas herramientas, llámese planeación, llámese herramientas de evaluación, llámese cualquier otro tipo de herramienta que nos permita saber cómo está funcionando la educación y nos permita administrar entonces esa educación, ¿no? La podemos llamar ciencia, porque, nuevamente comento, estamos relacionados, estamos muy relacionados, ¿no? Con ella, ¿no? Estamos demasiado relacionados con ella. Y entonces, en ese sentido, podemos comentar que efectivamente la administración es una ciencia como tal, ¿no? Y no es una técnica o no es un arte, es una ciencia porque tiene todos esas herramientas que lo complementan, ¿no? Puede ser medible, puede ser fundamentada, puede tener teoría, es decir, es objetiva, ¿no? Y en este sentido, la administración educativa es pues una ciencia porque es basada en lo real, es racional, tiene eficiencia, ¿no? Es sistemática, es decir, todo lo lleva metodológicamente, ¿no? Y lleva un orden interno con respecto al mismo objeto de estudio para que obtengamos muchos mejores resultados, ¿no? Que se pueden ser aplicados a la realidad, ¿no? En ese sentido, la administración educativa. Sin embargo, no podemos decir que dentro de la administración educativa o dentro de la administración como tal no existe arte porque claro que se buscan también estos fines estéticos desde el punto de vista artístico como tal, pero desde el punto de vista administrativo en el sentido de la educación, podemos ver a esta parte artística o en este sentido de es un arte porque nosotros lo volvemos como tal, ¿no? Es decir, nosotros nos apasionamos en este sentido de una mejor educación dentro de nuestros contextos educativos. Y entonces esa pasión nos implica hacer las cosas de una mejor manera, ¿no? Nos implica hacer las cosas de una mejor manera y en ese sentido estamos viendo a la educación como un arte, ¿no? Lo cual debería de ser siempre así, ¿no? Es decir, cuando nosotros vamos a educar, cuando nosotros vamos a compartir el conocimiento, deberíamos de hacerlo con tal pasión que si no encontramos una estrategia didáctica específica para tal o cual problema educativo, busquemos hasta que encontremos
la mejor opción para aplicar dentro de esta intervención educativa en nuestros aspectos educativos o nuestra práctica docente. En ese sentido, además de ser una ciencia en el sentido de planear, en el sentido de sistematizar, en el sentido de usar técnicas, en el sentido de usar herramientas, bueno, también necesitamos esa otra parte, ¿no? En el sentido de la práctica para ser mejor en lo que estamos haciendo, ¿no? En consecuencia, ¿cómo ven aquí en la lectura lo que es un arte o técnica, ¿no? Se dice cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética. Pero en el caso de nosotros, como administradores educativos, en este sentido artístico, no queremos una finalidad estética, sino queremos una finalidad más cognitiva, es decir, que él o la alumna obtengan todo el conocimiento que estén en su posibilidad de obtener, ¿no? Es decir, buscar estas estrategias quizás de manera artística, ¿no? También en el sentido artístico de lo estético, que me permita entonces alcanzar los conocimientos deseados, ¿no? Que me permita alcanzar la meta deseada, que en todos nosotros debería de ser precisamente la calidad de la educación entendida como la significación de los conocimientos, ¿no? Y es cierto, vamos a usar para esto, ya les decía, esta habilidad comunicativa, esta habilidad donde se expresan las ideas, las emociones, los tipos de visiones del mundo diferente. Podemos utilizar también para este aprendizaje recursos plásticos, recursos lingüísticos, recursos sonoros, corporales, ¿no? Y entonces en ese sentido podemos utilizar todo esto para volcarlo como competencia y hacer de la administración educativa un arte, ¿no? Que obviamente necesitamos estar vinculados con esta administración más fría, más seria, ¿no? En el sentido de la planeación. Pero dentro de la planeación, dentro de estas situaciones didácticas, lo que necesitamos precisamente es tener más apertura, ¿no? Poder implementar las acciones que sean necesarias para alcanzar el fin último de la educación, que finalmente es precisamente que finalmente es el aprendizaje, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna preguntita? ¿Algo que quieran complementar? Ya sé que estamos un poco cansaditas de todo el día, pero ¿alguna cosa que quieran comentar? ¿Algo que quieran aportar, abonar? No, Oh, de mi parte nada, gracias. ok, ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a concluir, ¿sale? El tema era muy pequeño, así que, bueno, vamos a empezar a concluir. ¿La administración educativa es un arte o es una ciencia? Y si es una ciencia, ¿por qué? ¿Quién me contesta? ¿No? ¿Nadie? Yo, profe, Adelante, Nayo. ay, yo siento que es los dos, tiene que ver con los dos, Ajá. porque tanto es ciencia como es arte, Ujú. ¿Por qué? porque si es ciencia, se tiene que base investigaciones, tenemos que Ujú. hacer eh, unas hipótesis y una investigación más exacta. Ok. Y también es arte porque la moldeamos a nuestra manera, a como nosotros queramos que esto funcione. No podemos seguir las mismas reglas que son, sino que cada quien moldea sus clases o cada cosa a su manera, entonces
tiene que ser arte y tiene que ser ciencia. Ok, Bueno, a mi parecer. ok. Ok, muchas gracias, Nayeli. Sí, coincido, debemos de utilizarla como ciencia en ese sentido de tener todo lo epistémico, ¿no? Todo el nivel epistémico necesario para que podamos aplicar en este sentido de la investigación, en este sentido eh, del aprender más, y también es importante precisamente esta parte de lo artístico, ¿no? Esta parte de hacer las cosas a nuestra manera, decía Naye, ¿no? Buscando precisamente las soluciones eh, con respecto a cómo queremos aplicar, ¿no? Y para obtener los resultados que estamos buscando, ¿no? Que en este caso es precisamente el alcanzar el conocimiento significativo. Atenea dice, las dos, arte por la finalidad de buscar la comunicación y la creatividad para su funcionamiento, y la ciencia porque está vinculada a la realidad y sistematizada. Sí, exactamente. En ese sentido de buscar la comunicación, la creatividad y el funcionamiento de la misma, en ese sentido, sí, podríamos decir de esta manera o adecuarla de esta manera que es arte, ¿no? Y ciencia porque precisamente está vinculada a la realidad, lo sistematizas muy bien o lo concretas muy bien, y que es precisamente sistematizada, ¿no? Que lleva un proceso metodológico para que se convierta en, pues precisamente en ciencia, ¿no? Bien, ¿alguien más tiene alguna otra aportación? ¿No? Perfecto. Ok. Bueno, entonces, conclusión. La administración educativa se puede llamar ciencia porque está vinculada a la realidad, ¿no? Y porque se estudia la realidad, ¿no? Estamos precisamente basados en un espacio real, no estamos estudiando, digamos, cosas que no son reales en el sentido educativo, sino más aún dentro del sentido educativo está precisamente la realidad implícita, ¿no? Hay hechos naturales, fenómenos naturales que implican cómo se debería de administrar la educación, ¿no? Y también es un arte en ese sentido de la comunicación de esa información que es teórica, metodológica, etcétera, cómo la transponemos o la bajamos a nuestros estudiantes, ¿no? Para que ellos entonces ya la tomen de una manera más clara, ¿no? Que digamos que nosotros mismos estamos facilitando mediante este proceso artístico de convertir algo, digamos, difícil, algo tieso, algo en otro nivel de comprensión a un nivel bajo para que nuestros estudiantes puedan entender o puedan comprender este conocimiento que se les está compartiendo, ¿no? Entonces, en conclusión, la administración educativa es ciencia, se demuestra que es ciencia por la inserción de estos fenómenos naturales y por que está vinculada a la realidad, pero también es arte, ¿no? Porque nosotros mismos proponemos esa forma estética de cómo pasar ese conocimiento a los otros y a las otras. Bien, pues bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan algo que comentar, algo que anexar, y si no lo tienen, pasaríamos eh, mm, a los trabajos de la próxima clase. Es la sesión 5. Ah, no, perdón. Estoy en otro lado. Es la sesión 6. Es la sesión 6. Y nos toca, precisamente dentro de la sesión 6, nos toca la noción de paradigmas de Thomas Kuhn, ¿no? La noción de paradigmas de Thomas Kuhn en la sesión 6, la 2.3, y de ahí también me van a realizar una nube de ideas, ¿sale? Una nube de ideas. No sé si ¿sí está bien todo? Sí, profesor. Ok, ok.
Y bueno, pues esto sería todo de mi parte.